a lo que es el incisivo central, al canino superior, el segundo molar superior, el primer molar superior, el segundo molar inferior y el primer molar inferior. Ese es nuestro juego que tenemos del tallado. En base a ese juego que tenemos de tallado, vamos a hacer ya el diseño de las cavidades. Entonces vamos a repasar un poquitito cómo se ha hecho el tallado, ¿no? Tenemos nuestras piezas, tenemos nuestro instrumental que nosotros vamos a realizar, el tallado. Ahí estamos viendo al canino superior, los molares superiores, el primero, el segundo superior, el primero inferior y el segundo inferior. Entonces, ¿qué vamos a realizar en cada pieza? En el incisivo central, nosotros vamos a realizar la cavidad clase 4. En el canino vamos a realizar la cavidad clase 3. En el segundo molar inferior vamos a hacer cavidad clase 1. En el segundo inferior. En el segundo superior lo propio, cavidad clase 1. Y en el primero inferior vamos a ir a cavidad clase 2. Entonces vamos a ver el diseño de las cavidades. Deme un momentito. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar es el marcado del diseño de nuestra cavidad del diseño de nuestra cavidad clase 1 en el segundo molar inferior. Entonces, ahí yo les estoy mostrando con un marcadorcito cómo vamos a realizar. Sabemos que tenemos una fosa central. Entonces, como hemos visto en la clase teórica, vamos a abarcar una extensión de la fosa central hacia los surcos. Entonces, nuestro diseño de la cavidad clase 1 va a ir ahí. ¿Sí? Vamos a entrar hacia los surcos. No vamos a debilitar estas zonas. No vamos a entrar hasta aquí, hasta acá, hasta la parte media de las cúspides. Sino solamente nos vamos a abocar a lo que es el fondo, el centro de la fosa y las extensiones hacia los surcos. Entonces, vamos a empezar nuestro tallado. Con el extremo posterior de nuestro lecrón, ¿no? Estamos haciendo con el otro lado del lecrón. Vamos a empezar a profundizar solamente hasta lo que es el tamaño mismo de la cabecita del lecrón. No hay necesidad de profundizar más. Entonces empezamos nuestro tallado, siempre partiendo del centro. Si fuera ya en boca, ¿no? Un molar, empezaríamos desde la parte central con una fresa redonda o con una fresa piriforme en forma de pera y se va extendiendo hacia los surcos. Entonces vamos suave, extendiéndonos siempre hacia todos los surcos. No debilitamos esta zona. No voy a debilitar esta zona de la cresta marginal para nada, porque si no ya se volvería una cavidad clase 2. Empiezan bien bonito a marcar lo que serían las paredes. Empezamos ahí el desgaste. Fíjense, estoy marcando hacia los surcos. Eso se realiza en el molar con una fresa redonda pequeña, ¿no? Con una redonda pequeñita a alta velocidad. Y con refrigeración empezamos a hacer ese tipo de desgaste que está haciendo el lecrón. Suave. No está bien profundo, no es una gran cavidad, tampoco está bien superficial, pero que se note, es del máximo a la profundidad de la parte posterior del lecrón.
Estamos respetando toda esa anatomía. No estoy haciendo recto, no estoy haciendo un hueco acá cuadrado, sino estoy respetando las fosas, las fisuras. De la misma forma se hace en boca. Se respeta la anatomía de la pieza. Entonces, fíjense, ahí estoy viendo toda la delimitación de mi cavidad, ¿no? Estoy mostrando las paredes y cómo adquiere esa forma de desgaste. La profundidad del tamaño de la cabeza del lecrón, ¿sí? Si fuera en boca, la profundidad ideal sería hasta el límite amelodentinario o dentina superficial. Ahora, cuando estoy dando estos parámetros, chicos, estoy hablando de lesiones cariosas IGDAS 3, IGDAS 4. O sea, lesiones cariosas que mantienen mucha estructura todavía de la pieza dentaria. Si ya fuera un IGDAS 5, un IGDAS 6, ya no se va a operatoria dental y se va directo a restauración con corona, porque ya son ollas más grandes. Este tipo de diseño va para IGDAS 3, IGDAS 4. Entonces ahí estamos viendo cómo está la cavidad en el segundo molar inferior. Entonces, ahí tenemos nuestra cavidad, ¿sí? Y ese diseño ustedes tienen que realizarlo. Entonces, hasta el lunes ustedes están subiendo las fotos de la anatomía. Y luego del lunes empiezan a hacer su diseño de cavidad clase 1 en este segundo molar. Ahora vamos a ver el diseño en el segundo molar superior. Perdón. En el segundo molar superior. Entonces sabemos que nuestro segundo molar superior vamos a tener un puente adamantino, ¿no? Es un puente que nos une la cúspide mesiopalatina a la disto vestibular. Ahí está el puente adamantino. Tenemos una fosa distopalatina y una fosa mesiopalatina. Entonces empezamos a marcar, no tenemos que debilitar el puente, ¿sí? Entonces ahí demarco en una fosa y demarco en otra. Entonces estoy viendo dos cavidades que voy a realizar y no debilitando esa parte central. No estoy debilitando el puente adamantino. Una vez que hemos delimitado de la misma forma, máximo la profundidad del lecrón, entonces vamos haciendo como una L, son como una L, ¿no? Tanto hacia mesial como hacia distal. Las cavidades son como una L. Vamos bajando poco a poco. Sabemos que las paredes tienen que ser convergentes hacia oclusal, como una pirámide, o sea, su base está en el fondo y el vértice está hacia la superficie. Así es una cavidad clase 1, eso hemos visto en la clase teórica. Entonces empezamos a limpiar suavito, sin profundizar mucho. Y sobre todo sin debilitar, ¿no?, el centro de la unión de ambas cúspides. Ahora, si fuera una lesión cariosa, un IGDAS 5, amplia, un Montingham 3, que realmente involucra a ambas zonas y que lastimosamente debilita el puente adamantino, entonces uno clínicamente ya piensa incluso en hacer terapia pulpar, porque sabemos que esa parte central del puente adamantino se va a relacionar con lo que son los cuernos. Incluso acá, en esta parte, donde se está haciendo la cavidad palatina, puede ir a esa zona.
puede presentarse una lesión cariosa acá y entonces se prolonga la cavidad oclusal hacia esa fisura palatina. Entonces ahí estamos observando el diseño de las dos cavidades. Se ha mantenido el centro, se ha hecho como forma riñonada hacia mesial, como una L hacia distal, que incluso parte, ¿no?, hacia la fisura. Eso es el diseño de cavidad clase 1 en un segundo molar superior. Entonces está ahí la cavidad mesial. Y está ahí la cavidad distal. Y la cavidad distal, ¿no? Entonces, ese es el diseño que tenemos de la clase 1 en segundos molares superiores. Entonces, estamos haciendo clase 1 en el segundo inferior y en el segundo superior. Ahora vamos a pasar al diseño de la cavidad clase 2 en un primer molar inferior. ¿Sí? Vamos a ver en un primer molar inferior. Lo primero que acá observamos y sabemos que en el primer molar inferior las cúspides mesiales también están unidas por un puente también adamantino, entonces siempre se respeta aquello, igual que hemos hecho ahorita en el segundo. En este primero estas dos están unidas y nos están delimitando una fosa mesial por una cresta marginal alta y una fosa distal que tiene forma de punta de flecha, que es esta. Y eso hemos visto en la clase teórica. En la teórica hemos visto de que en el diseño de la cavidad clase 1 en un primer molar inferior, entonces acá esa cavidad va a tener la forma de una punta de flecha dirigida hacia mesial y aquí una forma arriñonada. Entonces, ahí estoy mostrando la cresta marginal, que ahí vendrá una cavidad, el puente adamantino que no tocamos, y la fosa distal que tiene dirigida hacia mesial como una flecha, ¿no? Como una punta de flecha dirigida hacia mesial. Esa es nuestra anatomía. Entonces vamos a empezar a delimitar, ¿no? Si tendría una lesión cariosa a mesial, solamente abarco ahí como un riñoncito. Y si tendría una lesión cariosa hacia distal, entonces hago con esa forma como que fuera una flecha dirigida hacia mesial, pero no toco ese sector, no voy a tocar el puente adamantino. Entonces, siempre en un diseño de clase 2 se empieza por la caja oclusal. Nunca entramos por proximal directamente, sino primero se diseña la caja oclusal, la cavidad clase 1, porque esa es la que nos va a dar retención al material, sustento al material. Entonces jamás solamente se limpia proximal, sino se hace una cavidad en oclusal. Pero, y doctor, si está sano, ¿le hago igual una caja? Sí, le hace una caja, pero solamente a nivel de esmalte, para que sea más conservador. Pero debe tener una caja oclusal, siempre. Entonces, ahí está una cajita. Si fuera en este sector sería una cosa bien simple. Pero ahora voy a empezar mi cavidad clase 2. Entonces acá he hecho el diseño de mi caja oclusal primero. Siempre respetando las cúspides, no una cosa grande, no un cuadrado acá, sino angosto, como una flecha, con su punta dirigida hacia mesial. Entonces estoy empezando ahí con mi caja oclusal, ¿no? Entonces ahí estoy mostrando la caja oclusal dirigida como una flecha hacia mesial. Ahora, si tenemos la lesión ya ahí en proximal, ¿no? Puede ser incluso una lesión que esté camuflada, que no se vea, que no se ha abierto todavía, que la hemos diagnosticado por radiografía y tenemos ahí la lesión cariosa. Entonces, mi cresta marginal todavía sigue íntegra.
De la misma forma, se empieza caja oclusal y recién voy a entrar rompiendo la cresta marginal, como estoy mostrando ahí. Esa forma de ingreso a la caja proximal debe ser como un triángulo. Hemos visto en la clase teórica y hemos hablado en la clase teórica que este istmo de unión, este sector de entrada a la caja proximal, tiene que ser angosto. Si se dan cuenta por proximal, las cúspides siguen casi íntegras, casi enteritas. Y solamente va a ser una cavidad acá chiquitita. No tiene que ser una cosa así, grandota. Cuando se debilita la cúspide, porque ya la lesión cariosa es muy grande, entonces ya no es operatoria dental y es incrustaciones. Y no se realizan incrustaciones en dientes de leche, se hacen coronas. Entonces, en ese aspecto hay que hacer un ingreso hacia al área proximal angosto. Y el diseño va a ser así, redondeado. No hay pisos planos, no hay ángulos entre las paredes, sino son cajas redondeadas. Entonces, ahí, si fuera la fresa haría el movimiento que va a hacer ahorita el lecrón, que va a ir de vestibular a palatino. Entonces sería como un movimiento de péndulo, igualito, así en ese sentido, tendría que hacer la fresa. ¿Qué fresa? Redonda o en forma de pera. Entonces, fíjense acá. Se da como un triángulo. Esto es como un triángulo. No es paredes paralelas, sino es como un triángulo de base hacia proximal y vértice hacia oclusal. Eso permite que este sectorcito siga siendo angosto, el istmo de unión, y las cúspides no sean debilitadas. Entonces ahí vamos limpiando. Estamos entrando hacia nuestra área proximal. Y lo importante de una cavidad clase 2 es la conformación de un piso cervical. Entonces acá fíjense cómo está toda la estructura. Está mi caja oclusal, un istmo de unión delgadito, ¿sí? Es como un triángulo de base hacia la parte externa y vértice interno. Y acá se está formando la caja proximal con su piso cervical. Hemos dicho que el piso cervical tiene que estar ubicado idealmente a nivel del margen de la encía o por encima. Si la lesión cariosa ya es subgingival, tampoco es para operatoria dental. Entonces ahí estamos viendo la caja proximal. Acá está formado un piso cervical. Esta sería la pared axial. Las paredes como un triángulo. El vértice, ¿no? Entonces está hacia oclusal, la base hacia cervical. Esa sería mi caja proximal. Ese istmo de unión, donde estoy poniendo dos marcas, que es la unión entre la caja oclusal y la caja proximal, es delgado, por eso es como un triángulo ahí. Siempre debe existir eso que estoy pintando, que es el piso cervical, porque le da el sustento a la restauración. Si no hay piso cervical, la fuerza de oclusión rompe el material. Y ese es el ángulo pulpo axial. ¿Sí? Este sector de acá. Es el ángulo pulpo axial. Acá. Pared axial y el piso de la caja oclusal pulpar. Por eso es ángulo pulpo axial. Ese ángulo tiene que ser redondeado. Ahí está entonces mi caja proximal. Todo redondeado, no es todo plano. El piso, ¿no? Ahí piso cervical. Istmo de unión delgado. Tengo esa forma de triángulo de mis paredes, ¿no? Que están yendo hacia la cara central oclusal. El istmo angosto hace que se conserven esos vértices de las cúspides, no han sido debilitados esos vértices, o sea que realmente no se va a fracturar, digamos, con la oclusión. Esa distancia de ahí a ahí está
que se está manteniendo bien esa distancia intercuspidia porque el ángulo es delgadito. Entonces, ese es el diseño de la cavidad clase 2 que ustedes tienen que realizar hacia la fosa distal del primer molar inferior primario, ¿sí? Entonces, los segundos han ido a cavidad clase 1. Este primero inferior está yendo a cavidad clase 2. Una vez que hemos realizado ese tallado, ahora en el central vamos a realizar nuestra cavidad clase 4. Entonces ahí tenemos al central. Hemos tallado al central. Y ahora la cavidad clase 4 va a involucrar ángulo. Se va a quitar toda esa superficie proximal porque vamos a hacer de cuenta que tenemos una lesión cariosa ahí en todo ese sector, que cuando yo esté removiendo la lesión de caries, ¿no? Se va a debilitar mi ángulo. Entonces, si yo voy a remover toda esta lesión, este sector es el que se me va a debilitar, el ángulo. Por eso es una cavidad clase 4, cuando involucra el borde incisal, el ángulo de un anterior. ¿Cómo se hace? Se empieza como un corte en rebanada. O sea, se empieza a desgastar. Esto en boca se empieza a realizar con una fresa cilíndrica extremo plano. Entonces se empieza a cortar desde el borde incisal y se baja hasta donde ya no está la lesión cariosa. En este caso estamos haciendo como un corte, ¿no? Con el tallador Leckrone. Entonces, si se van dando cuenta que estoy formando un piso también cervical, al igual que había piso en la clase 2, acá debe existir piso en la clase 4. De la misma manera tiene que existir eso. Entonces estoy cortando. Miren, estoy empezando a eliminar todo el ángulo incisal. Y estoy conformando el piso cervical. Este es piso cervical. Debe existir eso. Entonces empezamos a hacer el corte así en rebanada. Ahí. Ahí se está limitando bien bonito. Como es una fresa cilíndrica extremo plano el que se utiliza en boca, de por sí el ir entrando de vestibular a palatino removiendo la lesión cariosa, como es extremo plano, de por sí ya forma este piso cervical. Empezamos a bajar ahí y hemos quitado el ángulo. Seguimos tallando. Fíjense, ahí está el piso cervical. No estoy limitando bien bonito ese ángulo. Y ese es el primer paso de la cavidad clase 4. Entonces, corte en rebanada y a la vez formación de piso cervical. Ahora, una vez que hemos conformado este piso cervical y ese corte en rebanada, para que se sustente, para que se agarre la resina o el ionómero o el material que usemos, tenemos que hacerle retenciones. Y esas retenciones van a ser dadas a través de colas de Milano. La cola de Milano va hacia el tercio cervical, estoy aquí arriba, hacia el cuello del diente, ¿sí? Por vestibular, entonces va una cola de Milano en tercio cervical vestibular y otra cola de Milano, doble cola de Milano, entonces en tercio medio palatino.
Las dos colitas de Milano tienen que llegar máximo al límite amelodentinario en profundidad. No pueden ser bien profundas. Lo único que nos ayuda es a retener el material. Entonces son dos colas de Milano en esmalte y un biselado de ese margen. Entonces, una vez que ya están mis colas de Milano, no voy a dejar este ángulo así. No debe quedar en el diente este ángulo bien filoso, porque es un problema en la restauración. Cuando se empieza a restaurar con la resina, si se deja este margen así tan agudo, el problema es que se nota la diferencia entre el diente y la resina. Entonces se tiene que biselar, es como hacerlo en bisel este sector, oblicuo, que no quede así, sino biselado. Y ahí la resina recién se va a poder camuflar bien. Ahí estamos delimitando, ¿no? Lo que es nuestro piso, fíjense. Ahí está el piso cervical. Ahí está nuestra cola de Milano por vestibular y la cola de Milano hacia palatino. Esas son entonces los componentes de la cavidad clase 4. Corte en rebanada, piso cervical, cola de Milano hacia tercio cervical vestibular y cola de Milano hacia tercio medio por palatino y biselado de todo el margen. No debe ser profunda la cavidad, ¿sí? La cola de Milano no necesita ser bien profunda. La cola de Milano va solamente así. Entonces ahí está el piso cervical nuevamente. Cola de Milano no profunda, porque eso en el diente sería a nivel de esmalte nada más. Fíjense ahí. Entonces ahí estoy mostrando la profundidad de la cola de Milano. Estaría solamente a nivel de esmalte. Esta por palatino también. Son como dos trabas que le ayudan a retenerse a la resina. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está vestibular y aquí está la cola de Milano por palatino. Esta sería la pared axial. Y la colita de Milano hacia palatino. Igual, solamente en esmalte. ¿No? Entonces no es bien profunda, porque si fuera bien profunda se comunican incluso con la pulpa. Ahora, ese es un detalle que cuando los niños tienen caries de la infancia temprana severa, lo que antes se llamaba caries de biberón, los niños vienen con lesión cariosa hacia mesial y hacia distal. Entonces, en ese aspecto, tú no haces doble cavidad clase 4, porque ya sabes que te vas a comunicar con la pulpa, porque como son tan angostitos estos dientes y su cámara pulpar es amplia, si tiene dos lesiones hacia mesial y hacia distal, uno ya planifica endodoncia, tratamiento de conductos, pulpectomía en ese diente, y su restauración ya es directamente corona, ya no es esta simple cavidad de operatoria, porque estoy diciendo que estos diseños de cavidades para colocar resinita bien bonito es solamente hasta IGDAS 4, no más. Entonces ahí está, así sería el diseño de una cavidad clase 4, la cola por palatino, la cola por vestibular, el piso cervical, que es lo más importante ahí, para que si viene la fuerza de oclusión no se me rompa, no se fracture el material. Y eso van a tallar en el incisivo central. Ahora, la cavidad clase 3, que es en un canino. En ese sentido, la cavidad clase 3 no involucra el borde incisal, no involucra el ángulo. Está establecida solamente en proximal de la pieza. Entonces, esa lesión está solamente en proximal y no involucra ángulo, lo que les estoy mostrando. Puede o no abrirse. O sea, puede ser cavitada y que uno note el huequito aquí, o solamente que se observe por palatino. Lo ideal es no tocar estos sectores. Si no se ha abierto la lesión cariosa,
dejamos íntegro todo el esmalte que haya por vestibular y se ingresa por palatino. Entonces, la finalidad es no llegar a debilitar ese ángulo y que se quede solamente ahí en proximal. Entonces, jamás debilitar hacia el borde incisal. Y se empieza a tallar. Es un tallado como que fuera una pirámide, un triángulo también. De base hacia cervical y vértice ahí. Fíjense, no estoy debilitando. Sigue toda esa cara proximal conservada. Lo que se va a debilitar es el reborde, esta cresta marginal. No importa, porque estamos por palatino, pero vestibular se sigue manteniendo. Y fíjense, estoy haciendo como un triángulo, ¿no? Entonces sigue toda lo que es vestibular íntegro, sigue el ángulo, no he debilitado el ángulo. Lo que se está entrando es por palatino. Ahí estoy desgastando como una pirámide. Ahí están sus paredes. Y vean, es como un triángulo. No he roto nada hasta vestibular. Entonces, esta zona que están observando acá sería como que el esmalte todavía por vestibular del diente. Eso hay que mantenerlo. Es ideal porque el tema es también el uso de colores. En la facultad se ha promulgado muy mal el hecho de decir A1 para anteriores y A2 para posteriores. Existen colores de resina para dentina, para esmalte. Existen translúcidos. Los colores van desde la 1 a 2 a 3, 5. Son distintas tonalidades para camuflar bonito. Entonces, ese concepto trucho de A1 es para anteriores y A2 para posteriores no está bien. Uno tiene que aprender a manejar varios colores. Y para evitarse de que se note la resina, siempre se debe mantener lo que más se pueda esta cara, que es el esmalte por vestibular, para que entonces siga el propio color del diente. Entonces ahí está. Fíjense, no se ha debilitado vestibular. Sigue íntegro. Todo sigue íntegro, bien bonito ahí. De la misma forma que la cavidad clase 4, eso que estoy marcando sería el esmalte por vestibular, ahora necesita retención y su retención va de la misma manera hacia el tercio medio. Entonces una colita de Milano solamente en vestibular, en tercio medio. Sería ese tipo de tallado, como cola de Milano, en tercio medio, ahí, no profunda, ¿no? En realidad la profundidad de la cabeza del lecrón, nada más. Y entonces estaría ahí la cola de Milano. No es bien profunda. Limpiamos un poquitito. Si fuera con cuchareta de dentina, el mismo movimiento se haría como excavación. Y esa sería la cavidad clase 3. Entonces estamos haciendo cavidad clase 1 en segundos molares, cavidad clase 2 en primero inferior hacia distal, cavidad clase 4 en incisivo central y cavidad clase 3 en el canino. En el mismo canino, ¿qué vamos a hacer? La última cavidad. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una lesión de mancha blanca, ¿sí? O una ligera cavitación, una progresión 3 de IGDAS, un código IGDAS 3, una progresión 2 de Monty-Ham, y vamos a hacer la cavidad clase 5, que la cavidad clase 5 es en cervical, ¿no? Entonces, ¿qué forma va a tener ese tallado? En forma de media luna.
Eso se hace en boca con una fresa redonda. Igual, la profundidad ideal sería hasta dentina superficial en este caso, máximo hasta dentina superficial. Y hacemos un diseño como de media luna. Así va a ser el diseño. ¿Sí? Como una media luna. Entonces empezamos a desgastar ese sector hasta que mi cavidad tenga la profundidad otra vez de lo que es el tallador Lecron. Entonces empezamos el desgaste, no bien profundo, no hay necesidad, está toda la profundidad de ese Lecron, que vendría a ser en boca igual de la profundidad de la fresa redonda, de una fresa redonda mediana. Ahora, nunca se deja estos bordes así filosos, porque hemos dicho que se va a notar el límite entonces entre resina y diente. Entonces se bisela todo el margen cabo superficial. Se debe biselar todo el margen. En boca eso se bisela con una fresa en forma de llama o de flama o de balón de fútbol americano, esa forma. Entonces va a la cavidad y se bisela, siempre biselando todo el margen para que no quede filoso y así la resina se camufla. Incluso el material ideal de restauración en este tipo de cavidades no es la resina, sino es el ionómero de vidrio. El mejor material que puede utilizarse ahí es un ionómero de vidrio híbrido, fotopolimerizable. Entonces no tiene que quedar este ángulo así filoso, ¿sí? No va a quedar ese ángulo filoso, lo vamos a redondear, ¿no? Y estamos biselando por eso todo ese sector. Que es de las cavidades más fáciles, más sencillas, ¿no? Entonces ahí se va a limpiar y vamos a ver el diseño de la cavidad clase 5. Entonces está biselado todito el margen cabo superficial y ahí está mi cavidad en forma de media luna. Para mejorar la retención incluso del material, lo que se puede hacer en este tipo de diseño de cavidades son pocitos para pines. Con una fresa redonda, la más chiquitita, podemos nosotros marcar dos sectores, como dos huequitos, ¿no? Hay dos como huequitos y con una fresa redonda chiquitita se mejora la retención. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para el día miércoles. Para el lunes, por favor, tiene que estar el tallado de la morfología, que en la plataforma incluso, muchachos, voy a entrar a la plataforma. Sí, denme un segundito. En la plataforma ya he subido en anatomía dentaria un recurso que dice anatomía de caras oclusales de piezas primarias y son dos imágenes, ¿sí? Que son estas. Está la cara oclusal del primero inferior, la cara oclusal del segundo inferior, esos son los molares inferiores, y están de los superiores, que está la cara oclusal del primero superior y la cara oclusal del segundo superior. Entonces eso ya está en plataforma. Ahora, si vemos una representación esquemática, esto también ya está en plataforma, ya les he subido. Entonces acá está el diseño de la cavidad clase 1 para el segundo inferior y para el segundo superior. Aquí está el diseño de la cavidad clase 2 para el primero inferior en su fosa distal, siempre formando esto importante que es el piso cervical.
Está el diseño de la cavidad clase 4. Entonces, el corte en rebanada se quitaría este ángulo y quedaría así. ¿Sí? Las colas de Milano máximo van hasta la parte media de la corona, hasta ahí cito. Ahí está, entonces corte en rebanada, piso cervical, cola de Milano hacia vestibular y cola de Milano hacia palatino. El diseño de la cavidad clase 3, esto es viendo por vestibular, no se ha tocado nada. Por palatino solamente se ha hecho ese triángulo. No se ha llegado hasta aquí adelante, no hemos ido hasta adelante, solamente esto es proximal. Entonces solamente se ha confinado la cavidad hacia palatino con su colita de Milano, la cavidad clase 3 y la cavidad clase 5. Y no se olviden, tanto en la caja oclusal como proximal tiene esta forma. Piso redondeado y las paredes convergentes hacia oclusal, como una pirámide, ¿sí? Tanto de las cajas oclusales como de la caja proximal. Tiene que tener esta forma. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Doctor, entonces serían cuatro cavidades que tendríamos que hacer. 5. Ah, ya. ¿Las puede volver a repetir? ¿Cuáles eran, doctor, por favor? Ya. Entonces, son la cavidad clase 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Hay que hacer las 5 tipos de cavidades. 2 cavidades clase 1 en los segundos molares, en el segundo molar inferior y en el segundo molar superior. Ahí van 2 cavidades clase 1. Una cavidad clase 2, que es en el primer molar inferior en su cara distal, hacia la fosa distal. Esa es la cavidad clase 2. Una cavidad clase 4 en el incisivo central. Una cavidad clase 3 en el canino y también en el canino la cavidad clase 5. Por eso está este gráfico. El gráfico está en plataforma. Este gráfico está en la plataforma y ahí les está mostrando qué cavidades tienen que tallar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Ok, entonces nos estaríamos retirando ya de nuestra clase y por favor, no va a haber extensión de días de presentación. Entonces, por favor, hasta el día lunes es la presentación de anatomía dentaria, de